¿Alguna vez te has preguntado cómo una simple caja de botones puede salvar la vida de alguien? Fue con los botones de la caja de costura de mi madre que comencé a trazar mi camino hacia la libertad. Pero vayamos despacio, porque esta historia tiene muchas piezas que coser. Buenos días, queridos espectadores. Mi nombre es Gertrudis Ana Morales. Tengo 83 años y nací en Villaluz, un pequeño rincón en el sur de España, bendecido con colinas ondulantes y olivares. Hoy he decidido abrir mi corazón y compartir una historia que he guardado dentro de mí durante tanto tiempo que pesaba sobre el alma de esta anciana. A veces guardamos ciertas cosas enterradas durante tantos años que se convierten en piedra dentro de nosotros. Y hoy siento que es hora de romper esa piedra. Nací en una casa sencilla a las afueras del pueblo, una de esas con un gran patio de tierra lleno de naranjos, almendros y zarzamoras. Mi padre, don Esteban, trabajaba en la almazara del pueblo, un hombre trabajador, de pocas palabras, que salía antes del amanecer y regresaba cuando las primeras estrellas ya brillaban en el cielo. Mi madre, doña Dolores, era costurera con manos de oro, capaz de transformar cualquier retal de tela en una obra de arte. De ella aprendí el valor de cada pedazo de tela, cada botón, cada hilo. Nuestra casa era pequeña para el tamaño de nuestra familia. Éramos 5 hermanos. Yo era la única niña entre 4 chicos. Jeremías, el Mayo R., me llevaba 5 años. Luego venía Oscar, 3 años mayo R., que yo estaba en el medio Gertrudis, como me llamaban. Y luego los menores, Alberto, 2 años menor, y Jorge, el pequeño 5 años menor que yo. Cómo extraño aquellos tiempos inocentes, aquellos de ustedes que están viendo desde casa. ¿De dónde son? En España. Déjenlo en los comentarios para que esta abuela pueda saberlo, ¿de acuerdo? Y ya que están en eso, denle un me gusta al video. Suscríbanse al canal para no perderse las próximas historias. Esta anciana está muy feliz de saber que hay personas al otro lado escuchándome, regresando conmigo a mi infancia. A la vida era sencilla, poro no fácil. Mi padre ganaba poco en la almazara y mi madre complementaba nuestros ingresos cosiendo para las familias más acomodadas del pueblo. Desde pequeña la ayudaba, primero enhebrando agujas, tenía buena vista, ¿sabe? Y luego aprendiendo las primeras puntadas. A los 10 años ya sabía hacer dobladillos y coser botones perfectamente. La casa donde vivíamos era de madera, con un suelo que había que barrer todas las mañanas para que no se levantara el polvo. No teníamos baño interior, sino una letrina al fondo del patio, y bañarnos era en una tina de hojalata o en el arroyo que bajaba de las colinas, pero era nuestro pequeño rincón, nuestro hogar, y, por sencillo que fuera, lo cuidábamos con orgullo. Los chicos dormían todos juntos en una habitación, en 2 colchones de paja en el suelo. Yo tenía mi pequeño rincón, separado por una cortina que mi madre hizo, con retales de tela de colores. No era una habitación de verdad, pero era mi espacio, el único pedazo de privacidad que tenía en esa casa, llena de hombres. La escuela estaba lejos, a casi 1 hora caminando. Iba todos los días, lloviera o brillara el sol, porque mi madre decía que la educación era la única herencia que podía dejarme. Los chicos también iban, pero Jeremías y Oscar pronto dejaron de asistir para ayudar con los ingresos familiares. Solo yo continué, porque mi madre insistía en que una chica debía saber leer y escribir bien para no depender de ningún hombre. Cómo amaba la escuela. Era un edificio sencillo de 2 aulas, con una maestra para cada 2 grados. La señorita Ordóñez, mi maestra, era estricta pero justa. Tenía la caligrafía más hermosa que jamás había visto, y me enseñó a amar las historias, las palabras, los libros. Decía que yo tenía un don para las letras, y siempre me prestaba libros de su colección personal. Durante el recreo, siempre me quedaba con las mismas amigas Andiana, Isabel y Ana. Jugábamos al corro de la patata y a la rayuela. Y a veces, cuando teníamos suerte, comíamos tarta de manzana que Diana traía de casa. Su familia tenía una pequeña finca y estaba un poco mejor que la mía en casa. Los fines de semana
eran una mezcla de trabajo y los pocos juegos que el tiempo permitía. Ayudaba a mi madre a lavar la ropa en la tina, a barrer el patio, a cocinar los frijoles diarios, con pan de maíz. Pero también había momentos buenos, cuando nos sentábamos en el porche, después de la cena, a escuchar a mi padre contar historias de fantasmas que nos ponían los pelos de punta. Jeremías, mi hermano Mayo era el favorito de mi padre. Desde pequeño mostró habilidad para la mecánica, arreglaba todo lo que se le ponía por delante, desde la vieja radio hasta una bicicleta oxidada que mi padre encontró en la basura de la almazara. Era listo, hablaba bien, y todos decían que ese chico llegaría lejos. Yo lo admiraba, ¿sabe? Pensaba que no había nadie más inteligente en el mundo. Oscar era el callado. No hablaba mucho, siempre con el rostro cerrado, pero tenía a una fuerza tremenda. A los 14 años ya cargaba sacos de aceitunas sin quejarse. Comenzó a trabajar temprano como ayudante en la construcción y entregaba casi todo el dinero a mi madre, reservando solo un poco para comprar cigarrillos a escondida. No era muy de estudiar, pero tenía una inteligencia diferente, esa que se ve en una mirada atenta observando todo. Alberto, mi hermano menor, era el más parecido a mí en temperamento. Le gustaba leer, escuchar las historias de la señorita Ordóñez, y tenía una memoria prodigiosa. Podía memorizar poemas enteros tras escucharlos solo una vez. Juntos, no le importaba jugar con una niña. Muchas veces nos escondíamos en el patio a leer los libros que traía de la escuela ni Jorge, el pequeño. Él era la alegría de la casa. Tenía una sonrisa que iluminaba todo, incluso cuando la vida era difícil. Inventaba juegos de la nada, nos hacía reír con sus travesuras, y era el ojito derecho de mi madre. Todos lo consentíamos un poco, incluso mi padre, que no era de mostrar cariño. La infancia, a pesar de todas las dificultades, tenía una cierta dulzura. No teníamos mucho, pero teníamos lo esencial, comida en la mesa, aunque algunos días fuera solo frijoles con pan de maíz, un tejado, ropa remendada pero limpia y, lo más importante, el amor de mi madre, que era como una manta cálida que nos envolvía a todos. En los domingos por la tarde eran especiales. Después del servicio en la iglesia católica, regresábamos a casa y mi madre preparaba una buena cena dominical. Cuando era posible, incluso había un poco de carne. Luego, ella y yo nos sentábamos en el porche con la caja de costura, mientras los chicos jugaban a la pelota en el patio. Esa caja era un tesoro para mí, llena de botones coloridos, retales, hilos de todos los colores. Cada botón tenía una historia que mi madre contaba, mientras me enseñaba las puntadas más difíciles. Este verde venía del vestido de la señora Marín, la esposa del alcalde. Este dorado era del traje de bodas del señor Jiménez, el farmacéutico. Yo imaginaba las historias detrás de cada prenda, cada retal. La vida seguía así, sencilla y predecible, hasta que cumplí 11 años y las cosas comenzaron a cambiar. Fue como si una nube oscura, de esas que traen tormentas fuertes, comenzara a formarse en el horizonte de mi vida. Pero de eso les contaré. El tiempo en Villaluz tenía su propio ritmo, marcado por la sirena de la almazara, que sonaba con diferentes tonos a cada hora del día. Incluso hoy puedo cerrar los ojos y escuchar esa sirena, como si estuviera sentada en el porche de nuestra casa, con los pies descalzos balanceándose en el aire. El pueblo en sí era un encanto, con sus calles inclinadas, su iglesia blanca, con un alto campanario, las casas de madera pintadas de colores. En los días festivos, como el Día de la Hispanidad, todo el pueblo se transformaba. Las calles se decoraban con banderines rojos y amarillos. Había desfiles con antorchas encendidas, y el olor a chorizo asado se mezclaba con el de los dulces de almendra. Amaba esos momentos, me maravillaba con la belleza de todo aquello en la escuela. Además de aprender a leer y escribir, descubrí una pasión por los libros. La señorita Ordóñez notó mi interés y comenzó a prestarme libros de su colección. Personal así, conocí historias que me transportaban lejos de esa sencilla realidad. Conocí a Miguel de Cervantes, a Emilia Pardo Bazán y hasta algunos libros traducidos, como Los viajes de Gulliver y Robinson Crusoe. Cada libro era una ventana a un mundo diferente, una posibilidad
de soñar con otros lugares, otras vidas. En casa, tenía pocos momentos para leer. Siempre era entre una tarea y otra, o por la noche a la luz de una lámpara, cuando todos ya dormían. Mi padre no veía mucha utilidad en los libros para una chica como yo. Decía, a los libros no llenan el estómago de nadie, pero mi madre siempre me defendía. El conocimiento nunca sobra, decía mi madre. Doña Dolores era una mujer extraordinaria, de esas que la vida dobla, pero no rompe. Nacida en una finca cerca de Jaén, llegó al pueblo de joven para trabajar como criada en la casa de una familia rica. Allí aprendió a coser con la señora Q, era modista, y vio el talento que tenía mi madre. Con el tiempo, le regalaron una vieja máquina de coser, y comenzó a coser por su cuenta. Conoció a mi padre en un baile del Día de la Hispanidad. Se casaron 6 meses después. Y así comenzó nuestra familia. A mi madre me enseñó cosas que no se aprenden en ningún libro. Me enseñó a tener dignidad, incluso en la pobreza, a mantener la cabeza alta, incluso cuando no había suficiente para comer, a encontrar belleza en las cosas simples, en un atardecer, en una flor que crecía en medio del patio, en un retol de Chiloco. La vida está hecha de retales, Gertrudis, decía. Nos toca a nosotros coserlos de la mejor manera posible. Con mi padre, la relación era más distante. Don Esteban era un hombre cerrado, de esos que creían que mostrar cariño era una señal de debilidad. No era malo, ¿entienden? Solo que no sabía cómo expresar lo que sentía. A veces, cuando creía que nadie lo veía, lo sorprendía mirándome con un brillo diferente en los ojos, una casi sonrisa en la comisura de la boca. En esos raros momentos, sabía que a su manera, me quería. Los domingos, como ya les conté, eran días especiales. Después de la misa y el almuerzo, a veces tomábamos el sendero que subía por la colina, detrás de la casa, y llegábamos a una pequeña cascada escondida entre las rocas. El agua era helada, cristalina, y pasábamos horas allí, nadando, riendo, olvidando por un rato las dificultades de la vida. De regreso, recogíamos frutas de naranjas, moras, cuando era la temporada, incluso algunas fresas silvestres que crecían en las laderas. Llegábamos a casa con la barriga llena de fruta y el alma lavada por el agua limpia de la cascada. En las noches, en casa, siempre eran iguales. Después de la cena, nos sentábamos en el porche o alrededor de la mesa, a la luz de la lámpara. Mi madre cosía, mi padre arreglaba algo o simplemente fumaba su pipa de mazorca. Y nosotros, los niños, hacíamos nuestras tareas escolares o escuchábamos las historias que mi padre contaba cuando estaba de buen humor. Eran historias de su infancia, de cacerías en el bosque, de fantasmas que aparecían en las encrucijadas, de tesoros escondidos por soldados de la Guerra Civil Española. Escuchábamos con los ojos bien abiertos, creyendo cada palabra. Jorge, pobrecito, a veces tenía pesadillas, después de tanto miedo, y así fue mi infancia. Entre la simplicidad del hogar, la magia de los libros en la escuela, los juegos con mis hermanos y amigos, y el trabajo que comenzaba temprano, porque en una casa pobre, una niña se convierte en adulta antes de tiempo. Hasta que cumplí 11 años, y todo comenzó a cambiar. No de golpe, no como un relámpago en el cielo, sino lentamente, como una nube que va oscureciendo el día. Tan despacio, que cuando te das cuenta, ya estás en medio de la tormenta. Fue justo después de mi 11º cumpleaños que sentí los primeros cambios. Recuerdo ese día mi madre hizo un flan, sin vela ni regalo, pero con su cariño y la sonrisa de mi padre, que era rara como un diamante. Jeremías, mi hermano mayor, ya tenía 16 años y trabajaba con mi padre en la AUMAT. Había crecido de repente, como esas plantas que brotan de la noche a la mañana, y ahora era casi un hombre, con voz grave y pelo en la cara. En ese tiempo, mi cuerpo también comenzaba a cambiar. Mi madre lo notó y me llamó para una charla seria junto a la tina de lavar, un sábado por la mañana. Gertrudis, ahora te estás convirtiendo en señorita. Tienes que tener más cuidado, respetarte a ti misma, dijo, frotando una sábana, con fuerza, en la tina de cemento. Me explicó los hechos de la vida, con palabras simples,
pero directas, a su manera. No entendí todo en ese momento, pero guardé cada palabra. Fue por esa época que noté que Jeremías me miraba de manera diferente. Al principio, eran solo miradas que se detenían demasiado cuando me cambiaba detrás de la cortina de tela. Sentía esos ojos quemándome, incluso sin verlos, y comencé a cambiarme más rápido, siempre temerosa de que la cortina no escondiera todo. Un domingo lluvioso, cuando mis padres habían ido a visitar a mi abuela enferma en la finca, y se llevaron a Jorge, me quedé en casa con mis otros hermanos. Oscar había salido con amigos, y Alberto estaba en la casa del vecino. Estaba sola con Jeremías, cosiendo un parche en el porche, cuando se sentó a mi lado, demasiado cerca. ¿Qué haces, Trudy?, preguntó, usando el apodo que solo él me ponía. Haciendo una colcha de retales que me enseñó mamá, respondí sin apartar los ojos del trabajo. Él se quedó mirándome en silencio, y luego, en un movimiento repentino, tomó mi mano. No fue un toque de hermano, fue algo más, que hizo que mi corazón latiera con miedo. Tus manos están volviéndose de mujer, dijo, pasando su dedo por mi palma, de una manera que me dio un escalofrío. Estás poniéndote guapa, Trudy. Rápidamente, retiré mi mano, y me levanté. Voy a hacer café, dije, y corrí a la cocina. Dejando mi costura atrás, me quedé allí todo el tiempo que pude, esperando que olvidara esa extraña idea que parecía haberle pasado por la cabeza. Pero no olvidé. En las semanas siguientes, cada vez que estábamos solos, encontraba una manera de tocarme en un rose en el pasillo estrecho, una mano en mi cabello diciendo que había una hoja, un abrazo, que duraba demasiado cuando regresaba. Cada vez que lo esquivaba, cada vez tenía más miedo, hasta que un día mis padres fueron al pueblo vecino a vender algunos bordados de mi madre y comprar telas. Era un día entre semana. Acababa de regresar de la escuela. Oscar estaba trabajando, Alberto se había quedado después de clases, y Jorge había ido con mis padres. Estaba sola en casa, ordenando la cocina, cuando escuché la puerta cerrarse de golpe. Era Jeremías, que debería haber estado en el trabajo. ¿Qué haces en casa a esta hora?, pregunté. Sorprendida, no me sentía bien. Papá me dejó salir temprano, dijo. Pero no parecía enfermo. Tenía un brillo extraño en los ojos. Inquieto, como un animal acorralado. Intenté salir de la cocina, pasar por su lado, pero me bloqueó el paso. ¿A dónde vas tan rápido, Trudy?, preguntó con una sonrisa que nunca olvidaré. Voy a terminar mi tarea, balbuceé, intentando pasar de nuevo. Fue entonces cuando me agarró del brazo con fuerza. No, no vas a irte, quédate aquí conmigo. Lo que pasó después aún duele tanto que las palabras se me escapan. Solo Q. Wright, Lori, Suplic. Pero nadie escuchó, nadie vino. Cuando terminó, estaba tirada en el suelo de la cocina, temblando como una rama verde, sintiendo un dolor que no era solo físico. Era un dolor del alma, una herida en el corazón, que parecía que nunca sanaría. El se arregló, mi miro desde arriba guaidillo, como si nada hubiera pasado. Ansí, le cuentas a alguien, nadie te creerá. Why si te hicieron, dirán que fue tu culpa, que tú lo provocaste. Asentí, incapaz de hablar. Cuando se fue, me arrastré hasta la tina de lavar y me lavé, frotando mi piel hasta que estuvo roja, como si pudiera borrar lo que había pasado. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Luego me puse la ropa, ordené la cocina y me senté en el porche, mirando a la nada, sintiéndome vacía como la cáscara de una cigarra. Aun cuando mis padres regresaron, ya me había recompuesto por fuera. Por dentro, estaba devastada. Mi madre me miró de manera extraña, como si percibiera que algo había cambiado, pero no preguntó nada. Tal vez no quería saber. Pensé que había sido solo esa vez, que él había hecho lo que quería y me dejaría en paz. ¡Qué error! Fue solo el comienzo de una pesadilla que duraría años. Jeremías comenzó a inventar excusas para estar a solas conmigo. Salía temprano del trabajo, fingía estar enfermo, enviaba a los otros hermanos a hacer algo lejos de casa, y cada vez que estábamos solos, volvía a ocurrir. Intenté escapar, esconderme, pero nuestra casa
era demasiado pequeña. No había dónde ocultarse. Pensé en contarle a mi madre. Varias veces abrí la boca para hablar, pero entonces recordaba sus palabras. Nadie te creerá. YCT y si Ariane pensarán que fue tu culpa, y si era verdad. Y si mi madre pensaba que era mi culpa, o peor, y si me creía pero no podía hacer nada porque dependíamos del dinero que Jeremías traía a casa. Así que callé, call Y support, sintiéndome cada vez más sucia, más avergonzada, más culpable. Comencé a ir mal en la escuela. Yo, que siempre había sido buen estudiante, la señorita Ordóñez notó el cambio. Incluso me preguntó si todo estaba bien en casa. Pero mentí, dije que solo estaba cansada. Fue por esa época que Oscar, mi otro hermano mayor, comenzó a notar algo. Había días en que, cuando Jeremías se acercaba a mí, lograba escapar y encerrarme en el cuartito trasero, donde guardábamos la leña. Me quedaba allí durante horas, temblando, hasta estar segura de que él había desistido en una de esas ocasiones. Cuando finalmente salí de mi escondite, me encontré con Oscar. ¿Qué hacías ahí?, preguntó, sospechoso. Nada. Solo buscaba leña. Mentí. Él miró mi mano vacía, sin leña, y frunció el ceño. ¿Tienes miedo de algo, Gertrudis? Estuve a punto de contarle todo en ese momento. Estuve a punto de dejar que todo pero entonces vi a Jeremías parado en la puerta de la cocina, mirándome con esos ojos que prometían lo peor si hablaba. Tragué mis lágrimas y negué con la cabeza. No. Solo buscaba algo que perdí. Oscar no me creyó, se notaba en su cara, pero tampoco insistió Anne en los días siguientes. Noté que comenzó a quedarse más en casa, como si estuviera vigilando. Jeremías también lo notó, y por un tiempo me dejó en paz. Pensé que se había acabado, que Oscar, incluso sin saber exactamente qué pasaba, me había salvado solo con su presencia. Pero estaba equivocada. Una noche, me desperté con el sonido de una discusión. Eran Jeremías y Oscar afuera, en el patio, hablando en voz baja, pero con rabia. Sé lo que has estado haciendo, escuché decir a Oscar no soy estúpido. No sabes nada, respondió Jeremías. Y si lo supieras, ¿qué harías? Decírselo a papá no te creería. Te estaré vigilando, Jeremías. Si la tocas otra vez, ¿qué harás? Golpearme. Siempre ha sido débil. Oscar siempre ha sido el segundo mejor. Papá me quiere más, a mamá me quiere más. Todos lo saben. Hubo un sonido de empujón, de una pelea que comenzaba, pero pronto se detuvo. Escuché pasos alejándose, y luego silencio. Me acosté de nuevo, con el corazón latiendo tan fuerte, que parecía que se me iba a salir por la boca. Oscar sabía, no todo quizás, pero sabía que algo estaba mal, y había intentado defenderme. Al día siguiente, Oscar no me miró durante el desayuno, pero Jeremías sí, mirándome con una sonrisa en la esquina de la boca, como si hubiera ganado algo. Ese día, cuando regresé de la escuela, los encontré a ambos en el porche, hablando como si no hubiera pasado nada la noche anterior. Me pareció extraño, pero seguí mi camino hacia la casa. Gertrudis, ven aquí, llamó Jeremías. Me detuve, todo mi cuerpo tenso, lista para correr. No tienes que tener miedo, dijo, aún sonriendo. Solo quiero que resuelvas algo. Por nosotros. Me acerqué lentamente, desconfiada. Oscar estaba sentado con una expresión extraña en el rostro. No podía descifrar si era rabia, vergüenza o algo más. Oscar y yo tenemos una duda, continuó Jeremías. ¿Cuánto tiempo puedes estar sin llorar? No entendí la pregunta. ¿Qué quieres decir? Es un juego nuevo que inventamos, explicó con esa sonrisa que me daba escalofríos. Yo digo que puedes aguantar 5 minutos sin llorar. Oscar cree que ni siquiera 3. Fue entonces cuando entendí el horror de lo que estaba pasando. No era solo Jeremías, ahora. Oscar, a quien pensé que me protegería, se había unido a él en ese juego enfermo. No quiero jugar, dije, con la voz apenas saliendo. No estoy preguntando si quieres, dijo Jeremías, agarrándome del brazo con fuerza. Vamos al cobertizo. ¿El cobertizo? Era un pequeño cuarto de herramientas al final del patio, lo suficientemente lejos de la casa principal para que nadie escuchara nada. Me arrastraron allí, me empujaron dentro
y cerraron la puerta. Lo que pasó en ese cobertizo es algo que trato de olvidar todos los días de mi vida. Jeremías hizo lo que siempre hacía, mientras Oscar se quedó en un rincón mirando, a veces riendo, a veces solo observando en silencio. En algún momento lo escuché decir a Han pasado más de 3 minutos y no ha llorado. Ganest esta vez. Cuando terminó, me dejaron allí, tirada en el suelo de tierra del cobertizo, como una muñeca de trapo vieja que nadie quiere. Escuché a Jeremías decir antes de cerrar la puerta a Ann: mañana lo intentaremos de nuevo. Apuesto a Q llora en menos de 2 minutos. Y así comenzó el juego más perverso que alguien pudiera imaginar. Día tras día, cuando lograban atraparme sola, me llevaban al cobertizo y hacían sus apuestas. Hoy llora en menos de 5 minutos, decía uno. Apuesto a que aguanta 10, respondía el otro. Y yo, en medio de ese horror, intentaba no llorar, no por su apuesta, sino porque cada lágrima parecía darles más placer a esos monstruos que alguna vez fueron mis hermanos. Intenté contarle a mi madre, una vez. Esperé hasta estar a solas con ella mientras lavábamos ropa. Mamá, comencé, con la voz temblando. Jeremías y Oscar están haciendo algo malo conmigo. Ella dejó de frotar la sábana y me miró. ¿Malo? ¿Qué tipo de malo? Abrí la boca, pero las palabras no salieron. ¿Cómo explicar ese horror? ¿Cómo poner en palabras lo que yo misma no entendía del todo? Al ver mi vacilación, ella volvió a frotar la sábana. Si son peleas de hermanos, tienen que resolverlas. Estoy cansada de separarlos. Ya están grandes. Tienen que aprender a llevarse bien. Me di cuenta de que no quería escuchar. Tal vez sospechaba algo. Tal vez incluso lo sabía, pero no quería enfrentar esa verdad. Ese día, algo murió dentro de mí. La esperanza, tal vez la creencia de que alguien me salvaría. Me di cuenta de que si quería salir de ese infierno, tendría que ser por mi cuenta. Los meses pasaron y el juego continuó. A veces eran días seguidos, a veces pasaba una semana sin que nada ocurriera, dándome la falsa esperanza de que había terminado. Ann, pero siempre volvía. Siempre a Jorge y Alberto parecían ajenos a todo. Jorge aún era muy pequeño, vivía en su mundo de juegos y fantasías. Alberto, más observador, a veces me miraba de manera extraña, como si percibiera que algo estaba mal, pero nunca preguntaba nada. Mientras tanto, yo me cerraba cada vez más en la escuela. Dejé de levantar la mano para responder preguntas. En el recreo, me quedaba sola en un rincón, evitando a mis amigas. En casa, hablaba lo menos posible, hacía mis tareas en silencio, intentaba volverme invisible. Pensaba que si nadie me notaba, tal vez me dejarían en paz. Pero siempre siempre encontraban una manera. Fue un sábado por la tarde, casi un año después de que comenzara esa pesadilla, cuando algo cambió. Estaba en la cocina ayudando a mi madre a preparar la cena, cuando me pidió: Gertrudis, ve al cobertizo y trae unas patatas que están guardadas en el saco. Mi cuerpo se congeló. El cobertizo, el lugar de las apuestas, el lugar del horror. No podía moverme. ¿Qué te pasa, niña? ¿Estás sorda? Vea por las patatas. No puedo ir allí, respondí, temblando. ¿Cómo que no puedes? ¿Estás enferma? ¿Tienes fiebre? No, es que tengo miedo de ese cobertizo. Mi madre me miró como si hubiera dicho la cosa más absurda del mundo. ¿Miedo de qué? ¿Arañas? ¿Ratas? No seas tonta, Gertrudis. Ya eres demasiado grande para estos caprichos. En ese momento, Jeremías entró en la cocina. ¿Qué pasa, mamá? Tu hermana tiene miedo de ir al cobertizo a por patatas. ¿Te lo puedes creer? Casi 12 años y miedo del cobertizo. Jeremías sonrió, esa sonrisa que solo yo conocía, el verdadero significado. Déjame ir con ella, mamá. La protegeré de las arañas. Mi madre asintió, aliviada de haber resuelto el problema. Vayan, entonces, y vuelvan rápido. La comida está casi lista. No tuve más opción que ir. En el camino al cobertizo, Jeremías no dijo nada, pero podía sentir la expectativa que emanaba de él. Cuando llegamos, abrió la puerta e hizo un gesto para que entrara. Entré temblando, ya sabiendo lo que seguiría. Pero entonces
pasó algo diferente. Antes de que pudiera cerrar la puerta tras nosotros, escuchamos la voz de Oscar. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Jeremías se giró, irritado. Nada que te importe. A por patatas. ¿Y dónde están entonces? Aún no las hemos cogido. Sí. ¿Y por qué cerraste la puerta entonces? A los dos se miraron, por un momento tenso. Yo estaba entre los sacos de patata, observando ese intercambio silencioso de miradas que parecía decir mucho más de lo que las palabras podían expresar. Hagamos la apuesta ahora, dijo finalmente Oscar, con una voz extraña. ¿Aquí? ¿Con mamá? ¿Esperando que volvamos? Jeremías se encogió de hombros. ¿Por qué no? Es incluso mejor. Tiene que ser rápido. Apuesto a que llora en menos de 2 minutos hoy. Y yo apuesto a que no llora, respondió Oscar para mi sorpresa. Dijo Anne. De hecho, apuesto a que hoy no derrama ni una lágrima. Algo en su voz me hizo mirarlo con más atención. Había un brillo diferente en sus ojos, algo que no podía identificar en ese momento. Continuó, de hecho, apuesto a que nunca más llora por tu culpa, Jeremías. Fue entonces cuando noté que Oscar tenía una mano detrás de la espalda, escondiendo algo. Jeremías también lo notó, porque dio un paso atrás. ¿Qué escondes ahí, Ann? Oscar no respondió. En cambio, me miró y dijo: Ann, coge el saco de patatas y vuelve a la casa, Gertrudis. No lo pensé 2 veces. Agarré el saco más cercano y salí corriendo del cobertizo, pasando por los dos sin mirar atrás. Corrí hasta quedarme sin aliento, deteniéndome solo cuando llegué a la cocina, donde mi madre seguía preparando la cena ajena a todo. ¿Dónde están tus hermanos?, preguntó, sin apartar los ojos de la sartén. ¿Ya vienen?, logré responder, dejando el saco de patatas en la mesa. Esa noche, Jeremías y Oscar volvieron a casa por separado. Oscar con un corte en el labio y los nudillos raspados. Luego Jeremías con un ojo morado y una expresión de odio que daba miedo. ¿Qué les pasó a ustedes dos?, preguntó mi padre viendo el estado en que estaban. Me caí, respondió Oscar. Yo también me caí, dijo Jeremías, sin mirar a su hermano. Mi padre negó con la cabeza, sospechoso, pero no insistió. En nuestra familia no se hablaba mucho de los problemas, los enterrábamos profundo, como secretos que nadie quería desenterrar. En esa noche, acostada en mi rincón detrás de la cortina, seguí pensando en lo que había pasado. ¿Había defendido a Oscar? ¿Había peleado con Jeremías por mí? ¿O era solo otra parte de su juego? Una lucha de poder que no entendía. No sabía la respuesta, pero una cosa era cierta: algo había cambiado. En los días que siguieron a esa pelea en el cobertizo, noté un cambio en la dinámica entre mis hermanos. Jeremías y Oscar apenas se hablaban, y cuando lo hacían, era con palabras cortas, miradas duras. En la mesa, se sentaban lo más lejos posible el uno del otro. En la habitación que compartían con los otros chicos, dormían en esquinas opuestas. Mis padres lo notaron, por supuesto. Era imposible no notar esa tensión cortante que flotaba en el aire, como el humo de la estufa de leña. Pero fieles a la tradición de nuestra familia de empujar los problemas bajo la alfombra, no preguntaron nada. Tal vez pensaban que era solo una pelea de hermanos, algo temporal que se resolvería con el tiempo. Para mí, esos primeros días fueron extraños, una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque, por primera vez en casi un año, podía caminar por la casa sin el constante temor de ser arrastrada a algún rincón oscuro. Miedo porque sabía que esa tregua podía terminar en cualquier momento. Una semana después de la pelea, Oscar me encontró sola en el patio, colgando ropa en el tendedero. Se acercó lentamente, como quien no quiere asustar a un pájaro. ¿Estás bien?, preguntó sin mirarme a los ojos. Mi pies tensa, mis manos temblando, mientras sujetaba una sábana con las pinzas de madera. Estoy bien, respondí secamente. Jeremías, ¿te ha dejado en paz estos días? Seguí con mi trabajo, fingiendo concentración en la ropa mojada. Sí, en él se quedó en silencio por un rato, pateando piedrecitas en el suelo de tierra. Parecía querer decir algo, pero no encontraba las palabras. Finalmente, habló en voz baja: no te molestará más. Te lo garantizo, Lowmeyer, por primera vez, tratando de entender qué estaba pasando. ¿Por qué ahora quería defenderme
después de meses de participar en ese horrible juego. ¿Por qué? Logré preguntar. Oscar desvió la mirada, una mezcla de vergüenza y rabia, pasando por su rostro. Porque debía haberlo detenido desde el principio, porque fui un cobarde, porque tenía miedo de él, porque una parte de mí quería ser como él, ser el favorito, ser admirado. No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. De una manera distorsionada y terrible. Jeremías siempre había sido el sol en nuestra casa, y todos nosotros, de una manera u otra, orbitábamos a su alrededor, buscando su luz, su calor, su aprobación. En las semanas siguientes, noté algo extra. Oscar parecía estar siempre cerca cuando Jeremías estaba en casa. Si yo estaba en la cocina y Jeremías aparecía, minutos después Oscar también llegaba con alguna excusa endeble. Si iba a buscar agua al pozo y Jeremías se ofrecía a ayudar, Oscar dejaba lo que estaba haciendo y venía con nosotros. Era como si se hubiera convertido en mi sombra protectora. Aunque nunca hablamos de ello, nunca mencionamos el pasado, lo que había pasado en el cobertizo, las apuestas, nada de eso. Era como un acuerdo silencioso. Él me protegería, y a cambio, fingíamos que nada había pasado en Jeremías. Por su parte, parecía haberse retirado, pero podía sentir el odio que emanaba de él, como el calor de las brasas. A veces lo sorprendía mirándome con esos ojos que parecían querer devorarme viva. En esos momentos, mi sangre se helaba en las venas, y sabía que solo estaba esperando una oportunidad, un momento de descuido. Fue por esa época que comencé a soñar con escapar. Tenía casi 12 años. Aún era una niña, pero la idea de huir de esa casa, de ese pueblo, de esa vida comenzó a crecer dentro de mí como una semilla obstinada. ¿A dónde iría? ¿Cómo sobreviviría? No lo sabía, pero el deseo estaba allí, creciendo cada día. Comencé a guardar cosas escondidas en una vieja bolsa de tela, un vestido extra, algunas monedas que lograba tomar sin que nadie lo notara, un pedazo de jabón, una cinta para el cabello que me dio Diana. Era poco, casi nada, pero era mi plan de escape. Mi esperanza secreta en el tiempo pasó, y se estableció una extraña rutina en nuestra casa. Jeremías y Oscar continuaron en esa guerra fría. Yo continué en mi constante vigilancia, y mis padres siguieron fingiendo que todo estaba bien. Alberto, siempre observador, a veces me preguntaba qué pasaba, pero evitaba el tema. Jorge, pequeño, parecía el único realmente ajeno a toda esa tensión. Hasta que llegó mi 12º cumpleaños, no hubo celebración, como siempre. En nuestra casa, un cumpleaños era solo un día más, con la diferencia de que mi madre se esforzaba por preparar algo que nos gustara. En mi caso, fue un arroz con leche que hizo esa noche, con el poco azúcar que teníamos. Estábamos todos en la mesa, comiendo en silencio. Mi padre había tenido un día difícil en la almazara y estaba más gruñón de lo habitual. Mi madre servía el arroz con leche, y Jorge hablaba sin parar sobre una rana que había encontrado camino a la escuela. Fue entonces cuando Jeremías habló: ya tienes 12 años, Gertrudis, te estás volviendo toda una señorita, ¿verdad? Ya estás en edad de casarte. Amé. Quedé helada con la cuchara a medio camino de la boca. Esa voz, ese tono, trajeron de vuelta todas las pesadillas que intentaba olvidar. «¿Qué tonterías son esas?», respondió mi madre, frunciendo el ceño. «Aún es una niña». «No es una niña, mamá», insistió Jeremías, mirándome de una manera que me dio escalofríos. «Ya se está volviendo mujer. Pronto, algún chico se interesará por ella». «Para», dijo Oscar, dejando caer su cuchara en el plato con fuerza. «Déjala en paz». Jeremías sonrió. Esa sonrisa que solo Oscar y yo conocíamos, el verdadero significado. «¿Qué pasa? Oscar, ¿estás celoso? ¿También la estás mirando?». Mi padre golpeó la mesa con fuerza, haciendo saltar los platos. «Basta de esta conversación. ¿Qué indecencia es esta a la hora de la cena? Respeten a su hermana». El silencio cayó pesadamente sobre la mesa. Jeremías siguió sonriendo, pero no dijo nada más. Oscar tenía la cara roja de rabia. Mis padres intercambiaron una mirada que no pude descifrar, y yo solo quería desaparecer, desvanecerme de esa casa, de esa familia, de esa vida. En esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa, a los ronquidos de mi padre,
el viento en las rendijas de la ventana, los grillos afuera, y planeando cómo escapar, cómo sobrevivir, cómo empezar una nueva vida lejos de allí en. Pero el destino tenía otros planes a la mañana siguiente. Me desperté con gritos. Era mi madre en la cocina, gritando como nunca la había oído. Corrí a ver qué pasaba, y me encontré con una escena que nunca olvidaré. Mi madre, de rodillas en el suelo, sosteniendo una caja de madera pequeña, abierta y vacía. La caja donde guardaba el dinero de la familia, escondido bajo una tabla suelta. Lo robaron, gritaba, con lágrimas corriendo por su rostro. Robaron nuestro dinero, todo el dinero que ahorramos para la medicina de la abuela. Mi padre estaba a su lado, con la cara como una máscara de piedra. Los chicos llegaron uno por uno, atraídos por los gritos. Primero Alberto, luego Jorge, con los ojos abiertos de shock. Luego Óscar, sin camisa, con el cabello desordenado de alguien que acaba de despertar. Por último Jeremías, pero no era el Jeremías de siempre. Estaba vestido, con un atillo de ropa bajo el brazo, como alguien que se va. Mi padre lo vio y entendió de inmediato. «Fuiste tú», dijo. No era una pregunta, sino una afirmación. Jeremías no lo negó. Se quedó en la puerta de la cocina, mirándonos con una expresión que mezclaba desafío y desprecio. «Me voy, Ann. Estoy cansado de esta miseria». «Con nuestro dinero», gritó mi madre levantándose. «¿El dinero para la medicina de tu abuela? ¿Cómo pudiste, Jeremías?» Él se encogió de hombros, como si no fuera nada ya. «Ahorrarán más. Lo necesito más que ella». Fue entonces cuando Óscar avanzó rápido como un gato y lo agarró por el cuello de la camisa. «Devuelve el dinero, maldito». Los dos comenzaron a pelear allí mismo frente a todos. No era como las peleas de niños que tenían de pequeños. Era violento, brutal, años de rabia y resentimiento explotando a la vez. Mi padre intentó separarlos, pero era como intentar detener una inundación con las manos desnudas. En medio de la confusión, Jeremías gritó, señalándome: «Ann, pregúntale a ella. Pregunta a Gertrudis qué hacíamos en el cobertizo. Pregunta a tu querida hija». Cómo lloraba Ann. El mundo pareció detenerse por un segundo. Todos los ojos se volvieron hacia mí, de pie en la puerta de la cocina, temblando como una rama verde. Mi madre, con una expresión que nunca olvidaré, Ann, conmoción, confusión y algo más profundo, más doloroso. Mi padre, con la mano congelada en el aire, como si se hubiera convertido en estatua. Alberto y Jorge, sin entender qué pasaba, pero sintiendo que era algo terrible. Y luego Óscar, aprovechando el momento de distracción, le dio a Jeremías un puñetazo tan fuerte que cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra la esquina de la mesa. Hubo un sonido horrible, como un coco al romperse, y luego sangre, mucha sangre, corriendo por el suelo de tierra de la cocina. A los minutos siguientes fueron puro caos. Mi madre gritando por ayuda, mi padre corriendo a levantar a Jeremías, que no se movía, Óscar parado, mirando sus propias manos, como si no las reconociera, y yo, paralizada en la puerta, incapaz de moverme, de hablar, de pensar. Jeremías fue llevado rápidamente al pequeño hospital del pueblo, cargado por mi padre y un vecino que escuchó los gritos. Nos quedamos en casa, en un silencio tan pesado como el plomo. Nadie hablaba, nadie se miraba a los ojos. Era como si todos fuéramos extraños de repente, unidos solo por el horror de lo que acababa de pasar. Horas después, mi padre regresó solo. Su rostro estaba más viejo, más cansado de lo que jamás lo había visto. Se sentó en la silla de la cocina, nos miró a mi madre, a mis hermanos, y dijo las palabras que cambiaron nuestras vidas para siempre. A Jeremías no lo logró. Murió antes de llegar al hospital. El silencio que siguió fue como un abismo profundo y oscuro, tragándonos a todos. Mi madre cayó de rodillas, un grito mudo congelado en su boca abierta. Jorge comenzó a llorar, sin entender realmente qué pasaba. Alberto lo abrazó, con los ojos fijos en el suelo, y Óscar simplemente salió por la puerta sin decir una palabra, sin mirar atrás. No supimos de él por el resto del día, ni durante la noche. Cuando la policía vino al día siguiente, porque, por supuesto, vinieron,
Una muerte así no pasa desapercibida, ni siquiera en un pueblo pequeño. Él ya había desaparecido, huido, desvanecido, como humo en el viento. Las preguntas comenzaron. ¿Qué pasó? ¿Por qué pelearon? ¿Estaba involucrado el alcohol? ¿Drogas? ¿Una mujer? Mi padre respondió lo que pudo, lo menos posible. Habló del dinero robado, de la pelea, del accidente. No mencionó las palabras de Jeremías sobre mí, sobre el cobertizo. Tal vez las olvidó en medio de tanto horror. O tal vez, como siempre hacíamos en nuestra familia, prefirió enterrarlo profundo, donde nadie pudiera desenterrarlo. La policía tomó nota de todo. Dijeron que buscarían a Oscar, pero no parecían muy comprometidos. En un pueblo donde los recursos eran escasos, un joven que huye tras una pelea con su hermano no era exactamente una prioridad, especialmente cuando las pruebas apuntaban a un accidente, no a un asesinato premeditado. En los días que siguieron, nuestra casa se convirtió en un lugar de sombras y susurros. El funeral de Jeremías fue rápido, con pocos asistentes además de la familia. La gente nos miraba en la calle, con una mezcla de lástima y curiosidad mórbida. En la escuela, sentía las miradas, escuchaba los susurros al pasar a la chica, cuyo hermano mayor murió en una pelea con el otro hermano que huyó en sí. Antes soñaba con escapar. Ahora me sentía atrapada, no solo en esa casa, sino en la tragedia que nos había caído encima. ¿Cómo podía irme y dejar a mi madre, que lloraba todo el día en los rincones, a mi padre, que había envejecido 10 años en una semana, a mis hermanos menores, asustados y confundidos? Why have I? Una pregunta que nadie hacía en voz alta, pero que flotaba en el aire, como un fantasma. ¿Qué quiso decir Jeremías con esas palabras antes de morir? ¿Qué pasó en el cobertizo? ¿Por qué lloré? Una noche, casi 2 semanas después de la tragedia, mi madre vino a mi rincón detrás de la cortina. Se sentó en el borde de mí. Esterila me miró durante mucho tiempo en la oscuridad y luego preguntó en voz baja y temblorosa: ¿es verdad, Gertrudis, lo que dijo Jeremías sobre el cobertizo? Sentí un nudo en la garganta, un peso en el pecho tan grande que apenas podía respirar. Quería contarlo. Quería derramar todo Tadu el horror, Tadu el... Pero al mirarla, con el rostro delgado por tanto llanto, los ojos hundidos, de quien no duerme, el cuerpo encorvado por el peso de haber perdido un hijo y ver a otro huir, no pude. ¿Cómo podía ponerle otra carga sobre los hombros? ¿Cómo podía destruir la imagen que tenía del hijo que acababa de enterrar? No, mamá, mentí, con lágrimas corriendo silenciosamente por mi rostro. No sé de qué hablaba. Solo peleábamos a veces, como hermanos normales. Ella me miró un poco más, como intentando ver la verdad a través de la oscuridad. Luego se levantó lentamente, pasó su mano por mi cabello como hacía cuando era pequeña, y se fue sin decir nada más. Nunca volvimos a hablar de eso. Nunca mencionamos las palabras de Jeremías, lo que pasó o no pasó en el cobertizo, las verdaderas razones de la pelea fatal. Fue como si hubiéramos hecho un pacto silencioso para enterrar esa verdad con él, dejarla pudrirse bajo la tierra donde nadie pudiera verla o sentirla por yo sabía. Y el peso de ese secreto se sumaba al peso de la culpa, porque sí, me sentía culpable, como si de alguna manera todo eso fuera mi responsabilidad. Era casi insoportable. Los meses pasaron, la vida, de alguna manera, continuó. Mi padre trabajaba más horas en la almazara, intentando compensar la pérdida del dinero y de los 2 hijos mayores que ayudaban con los ingresos. Mi madre cosía hasta altas horas de la noche, con los ojos rojos de cansancio y lágrimas. Alberto, con solo 11 años, comenzó a hacer pequeños trabajos después de la escuela, cargando compras en el mercado, barriendo frente a las tiendas. Jorge, aún demasiado pequeño para trabajar, se volvió callado, retraído, como si hubiera envejecido de repente. Y yo me convertí en una sombra. Iba a la escuela, regresaba, ayudaba en casa, cumplía con mis obligaciones, como un autómata. Por fuera, funcionaba. Por dentro, estaba muerta. O al menos eso pensaba, hasta que un día, casi un año después de la tragedia, algo pasó. Estaba en el patio colgando ropa en el tendedero, cuando vi a alguien acercarse por el sendero que venía de la carretera. Desde lejos, parecía un vagabundo, con ropa gastada
sin afeitar, flaco, como un perro callejero. Pero cuando se acercó, mi corazón se aceleró. Era Oscar. Dejé caer la sábana mojada que estaba colgando, y me quedé inmóvil, sin saber qué hacer, correr dentro y llamar a mis padres, gritar por ayuda, huir. Antes de que pudiera decidir, él ya estaba en la verja, mirándome con esos ojos que parecían mucho más viejos que sus 17 años. Anola. Gertrudis, dijo, con una voz como de alguien que no ha hablado en mucho tiempo. No respondí. Ay, no podía. Mi garganta estaba seca como la paja. No tengas miedo, continuó, manteniendo la distancia. No vine a quedarme en solo. Solo necesitaba saber si estás bien. Finalmente encontré mi voz. ¿Qué haces aquí? La policía te está buscando. Él dio una sonrisa triste. Lo sé, no me quedaré mucho. Solo necesitaba verlos a todos una última vez antes de irme para siempre. ¿Irte? ¿A dónde? Al mar. Conseguí un trabajo en un barco. ¿Voy a ser marinero? ¿Marinero? La palabra sonaba extraña, casi mágica. Imagine a Oscar and un gran barco, navegando por mares desconocidos, lejos de ese pueblo, de esa casa, de esos recuerdos. Gertrudis, dijo, con la voz más seria ahora. Lo siento por todo, Van, por lo que él te hizo, por lo que yo hice o no hice, por haber tardado tanto en defenderte. Sentí las lágrimas venir, pero las contuve. Había llorado demasiado por ellos, por todo eso. ¿Por qué no me defendiste antes? ¿Por qué participaste en ese juego? Él desvió la mirada, la vergüenza clara en su rostro, porque fui un cobarde, porque le tenía miedo, porque una parte de mí quería ser como él, ser el favorito, ser admirado. Y pensé que si hacía lo que él quería, no terminó la frase, no necesitaba hacerlo, lo entendí, de una manera distorsionada y terrible. Jeremías siempre había sido el sol en nuestra casa, y todos nosotros, de una manera u otra, orbitábamos a su alrededor, buscando su luz, su calor, su aprobación. ¿Le contaste a nuestros padres? Preguntó después de un silencio sobre lo que pasó en el cobertizo. Negué con la cabeza. No, nunca. Él asintió, como si ya esperara. Esa respuesta es mejor así. Los mataría de pena, especialmente ahora. Nos quedamos en silencio por un tiempo, con el viento moviendo la ropa en el tendedero, el sol comenzando a ponerse detrás de las colinas. Tantas cosas no dichas entre nosotros, tantos fantasmas, tantas heridas abiertas. Tengo que irme, dijo finalmente. El tren sale antes del amanecer. ¿No vas a entrar a ver a mamá y papá, a Alberto y Jorge? Negó con la cabeza. No puedo. Sería peor para ellos verme y luego perderme otra vez. Y si alguien me reconoce en el pueblo, es mejor así. No discutí. Una parte de mí quería que se quedara, que enfrentara las consecuencias, que diera a nuestros padres la oportunidad de despedirse. Pero otra parte entendía su decisión, su deseo de dejar atrás ese pasado, de empezar una nueva vida, lejos de allí. Cuídalos, Gertrudis, pidió ya, alejando, y cuídate a ti misma. No dejes que lo que pasó te destruya. Eres fuerte, siempre has sido más fuerte que todos nosotros. Y luego se fue, desapareciendo por el sendero de la misma manera en que había aparecido, como un espejismo, sueño, un fantasma. Me quedé mirando hasta que ya no lo vi, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y alivio en esa noche. Acostada en mi rincón detrás de la cortina, seguí pensando en sus palabras. Eres fuerte, siempre has sido más fuerte que todos nosotros. ¿Era cierto? No me sentía fuerte en absoluto. Me sentía rota, sucia, perdida. Pero tal vez había una fortaleza en sobrevivir, en continuar incluso después de todo, en no dejar que el horror del pasado determinara el futuro. Tal vez la verdadera fortaleza no estaba en olvidar, sino en recordar y aún así seguir adelante. Con ese pensamiento me dormí y por primera vez en mucho tiempo no tuve pesadillas. En los meses que siguieron a la visita de Oscar, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Fue lento, casi imperceptible al principio, como una semilla que germina bajo la tierra, antes de mostrar
los primeros brotes. Sus palabras, eres fuerte, siempre has sido más fuerte que todos nosotros, resonaban en mi cabeza en los momentos más inesperados, mientras lavaba ropa en la tina, mientras ayudaba a mi madre a preparar la cena, mientras caminaba a la escuela, con los pies descalzos en el camino polvoriento. Fuerte, yo, la niña que había sido víctima durante tanto tiempo, que había callado, se había escondido, se había hecho pequeña para no ser notada. ¿Qué clase de fortaleza era esa que él veía en mí y que yo misma no podía ver? Tenía 13 años en ese momento, en el umbral entre la infancia y la adolescencia. Mi cuerpo estaba cambiando, adquiriendo curvas que me incomodaban, constantes recordatorios de ese tiempo de horror. Pero mi mente también estaba cambiando, de maneras que aún no entendía del todo. En la escuela, la señorita Ordóñez notó un día después de clases, me pidió que me quedara un poco más. Mi pius, tensa, pensando que había hecho algo mal. Gertrudis, dijo, sentándose en el pupitre a mi lado, en lugar de quedarse detrás del gran escritorio de la maestra. He notado que has vuelto a participar en clase, a levantar la mano para responder, a entregar tareas cuidadosamente hechas. Como antes me encogí de hombros, sin saber qué responderan. Era cierto. Poco a poco, había vuelto a interesarme por los estudios, a perderme en las historias de los libros, a sentir esa vieja pasión por el conocimiento que el horror casi había borrado. Me alegra ver eso, continuó. Después de todo lo que pasó en tu familia, bueno, muchos en tu lugar habrían abandonado los estudios, los sueños, pero tú no. Tienes algo especial, Gertrudis, una fortaleza interior, una luz que ni las peores tormentas pueden apagar. Ahí estaba esa palabra otra vez en fortaleza. Primero Óscar ahora, la señorita Ordóñez. ¿Era posible que vieran algo en mí que yo misma no veía? Quiero darte un regalo, dijo, sacando de su bolso un cuaderno nuevo de tapa dura con páginas amarillentas. Es un diario, para que escribas tus pensamientos, tus sentimientos. A veces, sacar lo que nos aflige es el primer paso para sanar las heridas del alma. Tomé el cuaderno con cuidado, como si fuera algo precioso. Nunca había tenido un diario. De hecho, nunca había tenido un cuaderno solo para mí, que no fuera para las tareas escolares. Gracias, señorita Ordóñez, murmuré, conmovida. Úsalo bien, respondió con una sonrisa. Las palabras tienen poder, Gertrudis. Poder para destruir, pero también para sanar, para transformar. Nunca lo olvides. Esa noche, escondida detrás de mi cortina de retales, abrí el diario por primera vez. La página en blanco me miraba a un desafío, una posibilidad. ¿Qué escribir? ¿Cómo empezar a derramar todo lo que había estado encerrado dentro de mí durante tanto tiempo? Tomé el lápiz y vacilante, escribí una sola línea. Me llamo Gertrudis y estoy intentando ser fuerte. Fue el comienzo. En las noches siguientes, después de que todos dormían, escribía a la tenue luz de una vela. Al principio, eran cosas simples de la vida cotidiana, que había comido en el almuerzo, que había enseñado la maestra, una flor bonita que vi camino a la escuela, pero poco a poco comencé a escribir sobre cosas más profundas, sobre cuánto extrañaba a Óscar a pesar de todo, sobre las pesadillas que aún me despertaban algunas noches, sudorosa y temblando, sobre la culpa que sentía por la muerte de Jeremías, aunque sabía que no era mi culpa, y finalmente, sobre lo que había pasado en el cobertizo. Por primera vez, puse en palabras todo el horror, toda la humillación, todo el dolor. Escribí página tras página, con lágrimas manchando el papel, la mano doliendo de apretar el lápiz con tanta fuerza. Cuando terminé, era casi el amanecer, y me sentía diferente. No curada, no del todo. La herida aún estaba allí, pero era como si la hubiera limpiado, sacado algo del veneno que la había estado infectando durante tanto tiempo. Las palabras de la señorita Ordóñez volvieron a mi mente. Las palabras tienen poder. Tenía razón. Poner mi dolor en el papel había sido como quitarme un peso de los hombros. Aunque fuera momentáneamente, sí, las palabras escritas
tenían ese poder. ¿Qué poder tendrían las palabras habladas? Esa pregunta siguió martillando en mi cabeza durante días, semanas. Observé cómo las personas usaban las palabras a mi alrededor, como mi padre, con unas pocas palabras duras, podía hacer que Alberto se encogiera de miedo, como mi madre, con palabras dulces, calmaba a Jorge después de una pesadilla, como Diana, mi amiga de la escuela, con palabras venenosas disfrazadas de preocupación, esparcía chismes sobre las otras chicas, palabras tan simples, tan comunes, y sin embargo tan poderosas. Fue por esa época que Alberto, entonces de 12 años, comenzó a cambiar. Siempre había sido el más parecido a mí, callado, estudioso, observador, pero después de la tragedia con nuestros hermanos mayores, algo en él se transformó. Empezó a juntarse con chicos mayores, a faltar a la escuela, a llegar a casa oliendo a cigarrillos. Mis padres, aún inmersos en su propio dolor, apenas lo notaron, o si lo notaron, no tenían energía para lidiar con un problema más. A una tarde, al volver de la escuela, encontré a Alberto escondido detrás del cobertizo donde guardábamos la leña, fumando un cigarrillo con un chico que no conocía. Cuando me vio, Alberto tiró el cigarrillo al suelo, pisándolo rápidamente. ¿Qué miras?, preguntó, a la defensiva. Nada, respondí, continuando mi camino. Pero esa escena se quedó conmigo. Alberto estaba cambiando, transformándose, siguiendo un camino peligroso que temía que pudiera llevarlo a convertirse en alguien como Jeremías. La idea me dio escalofríos. Esa noche, escribí en mi diario sobre esta preocupación, sobre cómo veía en Alberto señales que me asustaban, sobre cómo quería ayudarlo, pero no sabía cómo, sobre cómo temía que la historia se repitiera de alguna manera terrible que aún no podía imaginar. Después de escribir, me quedé un rato mirando las páginas llenas de mi letra pequeña y apretada, y entonces, como un relámpago en un día despejado, tuve una idea. Y si usaba el poder de las palabras, no solo para expresar mi dolor, sino para cambiar las cosas, para intervenir antes de que fuera demasiado tarde. Al día siguiente, esperé a que Alberto regresara de la escuela. Estaba sola en casa. Mi madre había ido a entregar unas costuras, mi padre estaba en el trabajo, y Jorge jugaba en casa de un amigo. Era la oportunidad perfecta. Cuando Alberto entró, arrojando su mochila en un rincón, me acerqué a él en la cocina. No vas a creer lo que escuché, comencé, manteniendo la voz baja, como quien cuenta un secreto. Él me miró, sospechoso. ¿Qué? ¿Ese amigo tuyo? ¿El que estaba fumando contigo ayer? Lo escuché hablando con otros chicos en la plaza. Se estaba riendo, diciendo que eres un tonto, que solo andas con él porque te deja fumar las sobras de sus cigarrillos. A la mentira salió fácil, fluida. Ni siquiera parecía que era yo quien hablaba, pero el efecto fue inmediato. El rostro de Alberto se puso rojo de rabia. Tomás dijo eso. Ese hijo de... Eso dijo, confirmé, fingiendo indignación. Dijo que eres como un perrito, siguiéndolo a todas partes, haciendo todo lo que él ordena. Alberto golpeó la pared, furioso. Mañana le voy a romper la cara. ¿Quién se cree que es? No sé si vale la pena, respondí, encogiéndome de hombros. Ismael, MS Huerte. Y además, mamá se enteraría de que has estado fumando a escondidas. Él se detuvo, pensativo. Casi podía ver los engranajes girando en su cabeza, evaluando las opciones. Ansí, fuera tú. Continué, con aire casual, dejaría de andar con él. Él demostraría que no lo necesito para nada. Hay mucha gente mejor para ser amigo, gente que realmente te respete. Alberto no respondió, pero vi que mis palabras habían plantado una semilla. En los días siguientes, not, Q, ya, no. Salía corriendo después de la escuela para reunirse con sus amigos. Comenzó a volver directo a casa, o a veces se quedaba en la biblioteca, como hacía antes. Una pequeña victoria, pequeña, pero significativa. Había usado palabras, mentiras, es cierto, pero con buena intención, para cambiar el rumbo de las cosas, para proteger a mi hermano de un camino destructivo. La sensación de poder era embriagadora, yo, que durante tanto tiempo me había sentido impotente, víctima de las circunstancias, de los deseos perversos de otros. Ahora
había encontrado una manera de actuar, de influir, de controlar. En las semanas siguientes, continué con mi campaña silenciosa. Cuando veía a Alberto hablando con algún chico que consideraba una mala influencia, encontraba una manera de sembrar discordia entre ellos, una palabra aquí, una insinuación allá, nada demasiado obvio, nada que pudiera rastrearse hasta mí, solo pequeños venenos lingüísticos cuidadosamente administrados, y funcionó. Alberto comenzó a alejarse de esos chicos, volviendo poco a poco a ser el chico estudioso y callado que siempre había sido. Empezó a buscarme más, a pedirme ayuda con las tareas, a querer leer los libros que la señorita Ordóñez me prestaba. Mi experimento con el poder de las palabras había sido un éxito, pero aún había un problema mayor, una sombra que se cernía sobre nuestra casa, nuestra familia, mis noches de sueño. Jorge, mi hermano menor, ahora de 9 años, también estaba cambiando, pero de una manera diferente a la de Alberto. Siempre había sido un niño alegre, lleno de vida, el rayo de sol de nuestra familia. Pero después de la tragedia, tras la pérdida de los 2 hermanos mayores, uno por la muerte, el otro por la huida, algo en él se apagó. Se volvió callado, retraído. Tenía pesadillas frecuentes, despertando a la casa con sus gritos en medio de la noche. En la escuela, la maestra reportaba que tenía dificultades para concentrarse, para hacer amigos, para participar en actividades en mis padres. Aún luchando con su propio duelo, no tenían energía para lidiar con esto. Mi madre le daba remedios caseros para ayudarlo a dormir mejor. Mi padre de vez en cuando perdía la paciencia y le gritaba, pero la mayo era parte del tiempo. Jorge quedaba a su suerte, un pequeño fantasma en nuestra casa de fantasmas. Me rompía el corazón verlo así. De todos nosotros, él era el que menos entendía qué había pasado. ¿Por qué nuestra familia había implosionado de la noche a la mañana? Intenté varias veces hablar con él, pero se cerraba como una concha, respondiendo solo con monosílabos o encogiéndose de hombro. Una noche, me desperté con sus gritos, otra pesadilla. Corrí al cuarto de los chicos y lo encontré sentado en la cama, temblando, con los ojos abiertos de terror. Alberto, acostado en el colchón a su lado, solo se dio la vuelta hacia la pared, cubriéndose con la manta, demasiado acostumbrado a esa escena para preocuparse. Me senté en el borde de la cama de Jorge y lo abracé, sintiendo su pequeño cuerpo, delgado, temblar contra el mío. «Está bien», susurré, acariciando su cabello. Solo fue un mal sueño. Ya pasó, Ann. Él se aferró a mí como un náufrago, a un pedazo de madera. Soñé con Jeremías, susurró con la voz quebrada. Estaba todo cubierto de sangre, llamándome para que fuera con él. Un escalofrío me recorrió la espalda. Solo fue un sueño, repetí, intentando convencerlo a él y a mí misma. Jeremías no puede llevarte a ningún lado. Pero parecía tan real, insistió Jorge, y tan enfadado. Dijo que me arrepentiría, que toda la familia se arrepentiría. Eso me preocupó. No era la primera vez que Jorge soñaba con Jeremías, pero nunca había sido tan vívido, tan amenazante. Jorge, dije, tras un momento de vacilación, ¿recuerdas qué pasó ese día? El día que Jeremías se fue, él asintió lentamente. Recuerdo que él y Oscar pelearon, que había mucha sangre, que papá lo llevó al hospital, pero no volvió. ¿Y recuerdas por qué pelearon? Frunció el ceño, pensando. Por dinero no. Jeremías tomó el dinero de la abuela. Sí, pero ¿recuerdas que dijo algo sobre mí? ¿Sobre el cobertizo? Jorge negó con la cabeza. No, solo recuerdo la pelea, la sangre. Y luego Oscar también desapareció. Respire alevallada. Al menos él se había librado de ese detalle sórdido. O si lo había escuchado, no había entendido qué significaba. Jeremías estaba enfermo. Jorge, dije, eligiendo mis palabras con cuidado, no en la cabeza como pensimos, sino en el corazón. Hizo cosas malas, lastimó a personas. Jorge me miró con esos ojos grandes e inocentes. ¿Te lastimó a ti, Trudy? La pregunta directa me tomó por sorpresa. Por un momento pensé en mentir, en protegerlo de la horrible verdad. Pero entonces recordé
el poder de las palabras, no solo para herir, sino también para sanar, para aclarar, para liberar en sí, respondí, con la voz baja, pero firme. Me lastimó de una manera en que nadie debería lastimar a otra persona, especialmente a una hermana. Y Oscar, al principio, dejó que Jeremías lo hiciera, incluso participó de alguna manera, pero luego cambió de opinión. Decidió protegerme, por eso pelearon ese día. Jorge procesó esta información por un momento, su pequeño rostro serio, pensativo. Entonces, ¿Oscar era bueno o malo? Saspire. ¿Cómo explicar estas complejidades a un niño? ¿Cómo hacerle entender que las personas no son totalmente buenas ni malas, que todos tenemos sombras y luces dentro de nosotros, luchando por dominar a Oscar? Era humano. Respondí finalmente. Hizo cosas malas, pero también hizo cosas buenas. Al final, eligió hacer lo correcto, aunque de una manera equivocada. No sé si lo entendió completamente, pero pareció aceptar esta explicación. Nos quedamos en silencio por un tiempo, abrazados en la oscuridad del cuarto, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Jorge, dije después de un rato, quiero que sepas algo. Jeremías no puede lastimarte, ni en los sueños, ni en la vida real. Se fue y no va a volver. Y yo nunca, nunca dejaré que alguien te lastime como él me lastimó a mí. ¿Entiendes? Él asintió, apretando mi mano. Entiendo, Trudy. Y si tengo más pesadillas, ¿puedo llamarte siempre, sin importar la hora? Anne sonreí. La primera sonrisa genuina que había visto en él en mucho tiempo. Claro, puedes dormir conmigo esta noche. Puedes, respondí, ayudándolo a levantarse. Ven, vamos a mi rinconcito. Esa conversación marcó un punto de inflexión en mi relación con Georgianne. En los días y semanas que siguieron, noté un cambio en él. Las pesadillas disminuyeron. Volvió a sonreír más, a jugar, a ser un poco ese niño alegre que había sido antes de la tragedia. Comenzó a seguirme por la casa como una pequeña sombra, queriendo ayudar con las tareas, queriendo escuchar las historias que leía en los libros de la señorita Ordóñez, queriendo estar siempre cerca, y descubrí que me gustaba este rol de protectora, de mentora. Era como si, después de tanto tiempo siendo víctima, finalmente pudiera ser algo más anún, una salvadora, una guardiana, una luz en la oscuridad para alguien que lo necesitaba, pero aún había una sombra que necesitaba ser enfrentada, una presencia en nuestra casa que incluso después de casi 2 años, aún envenenaba el aire que respirábamos, aún rondaba nuestras noches, aún gobernaba nuestras vidas de maneras que no todos percibían. El fantasma de Jeremías, no un fantasma literal. Por supuesto, no creía que su espíritu vagara por los pasillos de nuestra casa. A pesar de las pesadillas de Jorge, en el fantasma al que me refiero era más insidioso, más persistente. Era su presencia en nuestros recuerdos, en nuestros silencios, en nuestras interacciones no dichas. Estaba en los ojos de mi madre cuando miraba la silla vacía en la mesa donde él solía sentarse. Estaba en la negativa de mi padre a hablar del pasado, en su insistencia en fingir que nada había pasado. Estaba en la forma en que evitábamos ciertas partes de la casa, ciertos temas, ciertos recuerdos, y, lo que es más perturbador, estaba en la manera en que a veces veía a Alberto mirarme cuando pensaba que no lo estaba observando, una mirada que peligrosamente me recordaba la de Jeremías antes de que todo comenzara, una mirada que hacía que mi sangre se helara en las venas. Fue una de estas miradas, en una tarde de domingo, mientras ayudaba a mi madre a colgar ropa en el tendedero, la que me hizo darme cuenta de que aún no estaba a salvo, de que el ciclo podía repetirse si no hacía algo para romperlo definitivamente. Esa noche volví a mi diario, escribiendo frenéticamente a la luz de una vela, intentando organizar mis pensamientos, mis miedos, mis planes. Si las palabras tenían el poder de cambiar el comportamiento de Alberto con sus amigos, de consolar a Jorge en sus pesadillas, ¿qué poder tendrían para exorcizar de una vez por todas el fantasma de Jeremías de nuestra casa, de nuestras vidas? La respuesta me llegó como una revelación clara y terrible a la vez.
Para derrotar al fantasma, necesitaba enfrentarlo, sacar a la luz lo que había permanecido en las sombras durante tanto tiempo, romper el silencio que nos ataba, que nos asfixiaba, que nos mantenía atrapados en ese limbo de dolor no resuelto. Necesitaba decir la verdad. No toda la verdad, tal vez, había detalles sórdidos que nadie necesitaba saber, horrores que era mejor dejar enterrados, pero la esencia, el núcleo de esa oscuridad que había envenenado a nuestra familia, eso necesitaba ser expuesto, enfrentado, procesado. Al habiendo tomado la decisión, el siguiente paso fue el más difícil. ¿Cómo hacerlo? ¿Con quién empezar? ¿Cómo poner en palabras algo tan terrible, tan doloroso, que había escondido durante tanto tiempo? Incluso de mí misma, decidí empezar con Alberto. Él era el mayor, después de mí ahora, el que tenía más recuerdos del tiempo antes de la tragedia, y también el que más me preocupaba con esas miradas, esa rabia latente que a veces explotaba por razones triviales, esa admiración no resuelta por el hermano mayor que había perdido. Esperé una oportunidad, que llegó una tarde cuando mis padres habían ido al mercado en el pueblo vecino, llevándose a Jorge con ellos. Estábamos solos en casa, Alberto y yo. Él estaba en el patio arreglando una silla rota, una tarea que antes habría sido de Jeremías. Me acerqué con aire casual, ofreciéndole un vaso de agua que aceptó con un asentimiento de cabeza. Observé trabajar un rato, reuniendo valor para lo que iba a seguir. Alberto, comencé, con la voz más firme de lo que sentía por dentro. Necesito contarte algo sobre Jeremías, sobre lo que realmente pasó antes de que se fueran él. Dejó de hacer lo que estaba haciendo, mirándome con una expresión que no pude descifrar. ¿Qué pasa con eso? Tomé aire profundamente. Era ahora o nunca. ¿Recuerdas lo que dijo ese día sobre mí en el cobertizo? Alberto frunció el ceño, intentando recordar más o menos. Dijo algo sobre que llorabas, ¿no? Sí, confirmé, sintiendo mi corazón acelerarse. Dijo que le preguntaran a mí sobre lo que hacíamos en el cobertizo, sobre cómo lloraba, y nunca le conté a nadie lo que realmente pasó allí, lo que ellos me hicieron. Ana Alberto dejó el martillo que sostenía. Toda su atención se volvió hacia mí. ¿Ellos quiénes? Jeremías y Óscar. Al principio fue solo Jeremías, pero luego Óscar también participó, y entonces con palabras que al principio eran vacilantes, pero que ganaban fuerza a medida que avanzaba, le conté a mi hermano una versión editada del horror que había vivido. Le hablé de los abusos, de las apuestas, de la humillación, del miedo constante. No entré en detalles gráficos, pero dije lo suficiente para que entendiera la monstruosidad de lo que había pasado, especialmente entre nosotros. Mientras hablaba, observé cómo su rostro cambiaba en conmoción, luego rabia, luego una especie de comprensión horrorizada. Cuando terminé, él estaba pálido, con las manos temblando a los costados. ¿Por qué nunca lo contaste?, preguntó, con la voz quebrada. ¿Por qué no pediste ayuda? ¿A quién?, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Mamá y papá apenas notaban lo que pasaba bajo sus narices, y yo tenía miedo de que no me creyeran, miedo de lo que Jeremías haría si hablaba, miedo de destruir lo que quedaba de nuestra familia. Él asintió lentamente, procesando todo. ¿Y Óscar realmente participó en esto? Al principio sí, pero luego cambió de opinión. Empezó a protegerme. Por eso pelearon ese día. No fue solo por el dinero, fue por mí. Ana Alberto permaneció en silencio durante mucho tiempo, mirando al suelo, a sus manos, a cualquier lugar menos a mí. Finalmente, levantó los ojos, y lo que vi en ellos me sorprendió. No había juicio, no había incredulidad, solo había una tristeza profunda, y algo más, una especie de determinación. Lo siento, Gertrudis, dijo, con la voz quebrada. Lo siento por lo que te pasó, porque tuviste que pasar por esto sola, porque no me di cuenta, no ayudé. Era solo un niño, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. No tenías manera de saberlo, de ayudar. Owen Ozzy insistió. Debería haber notado algo. Debería haber, no sé, hecho algo. No es tu culpa.
afirmé con más convicción de la que había sentido en mucho tiempo. La culpa es de ellos, solo de ellos. Él asintió, pareciendo un poco más viejo, un poco más sabio, de repente. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Era la pregunta que temía, y al mismo tiempo, la que más necesitaba responder, porque tengo miedo, admití, con la voz baja. Miedo de que lo que pasó no haya terminado realmente, de que el espíritu de Jeremías esté todavía aquí, de alguna manera, no como un fantasma, sino como una sombra, una influencia, y tengo miedo de que esa influencia pueda alcanzarte a ti o a Jorge. Él me miró, confundido. ¿Qué quieres decir? A veces, dije, eligiendo mis palabras con cuidado, te veo mirarme de una manera que me recuerda a él, o hablar de una manera que me recuerda a él, y eso me asusta, Alberto. Me asusta mucho. Él palideció aún más, pareciendo genuinamente horrorizado. Nunca, nunca haría algo así. Gertrudis, nunca. Lo sé, me apresuré a decir, viendo el dolor en sus ojos. Sé que no lo harías intencionadamente, pero Jeremías tenía una manera de influir en las personas, de hacer que quisieran ser como él, que quisieran su aprobación. Lo hizo con Oscar, y temo que, incluso después de muerto, pueda estar haciéndolo contigo. Alberto permaneció en silencio de nuevo, pensativo. Cuando habló, su voz tenía una determinación que nunca había oído antes. No pasará, afirmó, no lo permitiré. Nunca quise ser como Jeremías, siempre quise ser como papá, trabajador, honesto, o como tú, inteligente, fuerte, nunca como él, no sé por qué, pero le creí. Tal vez fue la convicción en su voz, la sinceridad en sus ojos, o tal vez solo mi desesperada necesidad de creer, de confiar, de tener al menos un aliado en esa casa de sombras. Gracias, dije, sintiendo que un peso se levantaba de mis hombros, por creerme, por entender. Él se levantó, dudó por un momento y luego hizo algo que no había hecho desde que éramos pequeños. Me abrazó, un abrazo torpe de adolescente, pero sincero. Nunca volverá a pasar, prometió, con la voz apagada contra mi cabello. No lo permitiré. Te protegeré, Gertrudis, y a Jorge también. En ese momento, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, en esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, pudiéramos superar las sombras del pasado, que pudiéramos reconstruir algo de las ruinas de nuestra familia. Que la historia no necesitaba repetirse, que el ciclo podía romperse. El poder de las palabras, una vez más, había demostrado su valor, no solo para herir, para manipular, para destruir, sino para sanar, para unir, para transformar. Y mientras regresábamos a la casa juntos, lado a lado, sentí que había dado un paso importante hacia mi propia liberación. Ya no estaba sola con mis secretos, con mis miedos. Tenía un aliado, un protector, un hermano verdadero. Elfant de Jeremías aún estaba allí, en las sombras de nuestra casa, en los recuerdos que nunca desaparecerían del todo. Pero ahora, por primera vez, sentí que tal vez, solo tal vez, podríamos derrotarlo juntos. A los meses que siguieron a mi conversación con Alberto trajeron una paz que nunca imaginé que sería posible en nuestra casa. Fue como si esas palabras, esa verdad compartida, hubieran abierto una ventana en una habitación cerrada por mucho tiempo, dejando entrar aire fresco y luz solar. No es que todo hubiera cambiado de la noche a la mañana. Por supuesto, las heridas seguían allí, profundas, wide, pero ahora también había algo nuevo, una alianza, un entendimiento, una protección mutua. Alberto cumplió su promesa de protegerme, y también a Jorge. Noté cómo se volvió más atento, más presente. Si antes vivía en su propio mundo, ahora siempre parecía estar vigilando quién entraba en la casa, quién se acercaba a mí o a nuestro hermano menor. Cuando mi padre bebía demasiado y tenía esa mirada peligrosa que todos conocíamos bien, era Alberto quien inventaba una excusa para sacarme de la habitación, para llevar a Jorge afuera, para alejarnos del peligro. Tenía casi 14 años en ese momento, y Alberto
Tenía 13. Todavía éramos niños en muchos sentidos, pero la vida ya nos había enseñado lecciones que muchos adultos nunca aprenden sobre el dolor, sobre la pérdida, sobre el mal que puede existir incluso dentro de aquellos que deberían protegernos, pero también sobre la fortaleza, sobre la resiliencia, sobre el poder de reconstruir desde los pedazos. Fue en ese momento cuando recibí noticias que cambiarían todo de nuevo. La señorita Ordóñez me llamó después de clases con el rostro serio, pero con un brillo de emoción en los ojos. Gertrudis, dijo, sentándose a mi lado, ¿cómo hacía cuando tenía algo importante que decir? ¿Recuerdas ese concurso de redacción al que participaste el mes pasado sobre la España que queremos? Asentí, recordando el ensayo que había escrito con tanto cuidado, hablando de un país sin hambre, sin desigualdad, donde todos los niños pudieran estudiar y soñar. Ganaste, anunció, con una sonrisa abriéndose en su rostro. Ganaste el primer lugar en la categoría juvenil. ¿Y sabes qué significa eso? Vas a recibir una beca para continuar tus estudios en la Escuela Santa María en Sevilla. Todo pagado en alojamiento en el internado, comida, uniformes, libros, todo. Me quedé en shock por un momento, incapaz de procesar lo que eso significaba. Una beca, un internado en Sevilla, dejar Villaluz, mi casa, mi familia. Pero mis padres nunca me dejarán, dije, con la realidad imponiéndose sobre el sueño. Me necesitan en casa para ayudar con todo. La señorita Ordóñez apretó mi mano con una mirada decidida. Déjame hablar con ellos. Les explicaré qué oportunidad única es esta. Cómo puede cambiar tu vida. Y si es necesario, hablaré también con el padre Andrés, para que los convenza. Salí de la escuela ese día, con la cabeza en las nubes, con el corazón latiendo, entre el miedo y la esperanza. Una oportunidad para irme para estudiar, para tener un futuro diferente. Era todo lo que siempre había soñado. Y al mismo tiempo, me aterraba profundamente. ¿Cómo sería vivir lejos de casa? Lejos de Alberto y Jorge. ¿Cómo estarían ellos? ¿Sin mí? ¿Para protegerlos? Cuando llegué a casa, no le conté a nadie nada. Quería esperar a ver si la señorita Ordóñez realmente lograría convencer a mis padres antes de crear esperanzas o temores. Pero esa noche, acostada en mi rincón, detrás de la cortina de retales, no pude dormir. Mi mente estaba llena de posibilidades, de sueños, de miedos. 2 días después, la señorita Ordóñez apareció en nuestra casa, acompañada por el padre Andrés. Mi padre, sorprendido por la visita inesperada, los invitó a entrar, ofreciendo el mejor banco del salón, el que no estaba roto. A mi madre, avergonzada por la simplicidad de nuestra casa, corrió a hacer café. Me quedé en un rincón de la habitación, casi escondida, detrás de la puerta de la cocina, escuchando mientras la señorita Ordóñez explicaba sobre el concurso, sobre mi ensayo ganador, sobre la beca. Habló con elocuencia sobre qué oportunidad única era, sobre cómo podía cambiar mi vida, abrir puertas que de otra manera permanecerían cerradas a su hija. Es excepcional, señor Esteban, dijo, con la voz llena de convicción. Tiene una inteligencia rara, una sensibilidad, una capacidad de expresión que nunca he visto en otra estudiante. Sería un desperdicio no darle esta oportunidad. Mi padre escuchó todo en silencio, con el rostro impasible, como siempre. Cuando la señorita Ordóñez terminó, se volvió hacia el padre Andrés. ¿Y usted qué opina de esto, padre? El padre, un hombre de mediana edad, con ojos bondadosos, asintió gravemente. Creo que es la voluntad de Dios, señor Esteban. Este talento que tiene su hija, esta oportunidad que ha surgido, no son casualidades, son providencias divinas. ¿Y quiénes somos nosotros para ir en contra de la voluntad de Dios? Envía a mi padre considerar esto. El argumento religioso claramente tenía más peso para él que cualquier apelación a la educación o al futuro. Finalmente, se volvió hacia mi madre. Dolores, ¿tú qué opinas? A mi madre, que había servido el café y se había sentado silenciosamente en un rincón, me miró con una expresión que no pude descifrar del todo. Había tristeza allí, una cierta resignación, pero también algo más, orgullo, tal vez, esperanza. Creo que debería ir, dijo finalmente mi madre.
con la voz baja pero firme. Si Dios abrió esta puerta, ¿quiénes somos nosotros para cerrarla? A mi corazón dio un salto. Estaban realmente considerando dejarme ir. Pero, ¿quién va a ayudar con la casa?, argumentó mi padre, frunciendo el ceño. ¿Quién va a cuidar de Jorge? ¿Ayudar con la costura? Nos arreglaremos, respondió mi madre, con una determinación que raramente mostraba frente a mi padre. Alberto puede ayudar más. Yo puedo trabajar un poco más. No vamos a impedir que nuestra hija tenga una oportunidad mejor en la vida, solo porque la necesitamos aquí en Me. Impresionó mi madre en ese momento. Ella, que siempre había sido tan sumisa, tan resignada a su destino, estaba luchando por mi oportunidad de tener algo diferente, algo mejor. Mi padre permaneció en silencio durante mucho tiempo, pensando. Finalmente, suspiró profundamente. Está bien. Si es la voluntad de Dios, si es la oportunidad de la niña para tener una vida mejor, puede ir. Tuve que contenerme para no gritar de alegría, para no bailar por la habitación. En cambio, me quedé quieta en mi rincón, lágrimas corriendo silenciosamente por mi rostro. Anne me iba a estudiar, iba a tener una oportunidad en una vida diferente. Los preparativos para mi partida comenzaron de inmediato. La escuela en Sevilla comenzaría el curso en 2 semanas, y había mucho por hacer: en ropa que arreglar, documentos que proporcionar, despedidas que decir. Alberto fue el primero a quien busqué después de la decisión. Lo encontré en el patio, cortando leña para la estufa. Me voy, anuncié sin preámbulos. Gané una beca para estudiar en Sevilla, en la Escuela Santa María. Él dejó de hacer lo que estaba haciendo, mirándome con una mezcla de sorpresa y algo que parecía tristeza. ¿Cuándo? En 2 semanas, respondí. Él asintió lentamente, asimilando la noticia. Está bien, dijo finalmente. Es bueno que salgas de aquí, que tengas una mejor oportunidad. Pero ¿qué hay de ti y de Jorge? ¿Cómo estarán sin mí? Se encogió de hombros, intentando parecer más confiado de lo que realmente estaba. Nos las arreglaremos. Ya, casi soy hombre. Puedo cuidar de Jorge. Tengo miedo, confesé, con la voz baja, miedo de lo que pueda pasar cuando no esté aquí. Alberto dejó el hacha, acercándose a mí con una expresión seria. No necesitas tener miedo, Trudy. Entendí lo que me contaste sobre Jeremías, sobre lo que hizo, y te prometo que nunca, nunca seré como él. Protegeré a Jorge como tú me protegiste a mí. Anne quería creerle, realmente quería, pero había un miedo persistente, una sombra que no podía alejar del todo. ¿Y si Alberto cambiaba sin mi alrededor? ¿Y si ese fantasma, esa influencia maligna de Jeremías, encontraba una grieta para entrar de nuevo en nuestra familia? Fue entonces cuando tuve una idea nacida del poder de las palabras que había descubierto, esa capacidad para moldear realidades, para influir en comportamientos, para crear y destruir alianzas. Alberto, dije, manteniendo la voz baja, aunque estábamos solos en el patio, hay algo que necesitas saber, algo que nunca le conté a nadie. Ni siquiera a ti. Ese día en él me miró, curioso. Che, antes de morir, Jeremías me dijo algo sobre ti. Era una mentira, por supuesto, pero una mentira con propósito, con intención, con un objetivo mayor que la simple verdad. ¿Qué dijo?, preguntó Alberto, visiblemente tenso. Dijo que tú serías el siguiente, que había visto algo en ti, una similitud con él, que cuando él no estuviera aquí, tú tomarías su lugar. El rostro de Alberto palideció. En eso no es cierto. Nunca sería como él. Lo sé, me apresuré a decir, poniendo mi mano en su brazo. Sé que no lo serías, pero él pensaba que sí, y eso me asusta, Alberto. Me asusta pensar que él vio algo en ti que tal vez ni tú mismo sabes que existe. Él dio un paso atrás, como si mis palabras fueran un golpe físico. No hay nada de él en mí, Gertrudis. Nada. Entonces, demuéstralo. Lo desafié, mirándolo fijamente. Demuéstrale que estaba equivocado. Sé diferente en todo. Sé amable cuando él sería cruel. Sé honesto cuando él mentiría. Sé un protector
cuando él sería un depredador. Alberto tragó saliva, asintiendo lentamente. Lo demostraré. Ya verás, aun cuando vuelvas de vacaciones, verás que estaba equivocado sobre mí. ¿Y Jorge? Pregunté, presionando el punto. ¿Lo protegerás como yo te protegí? Con mi vida, prometió, con la voz firme, a pesar de su rostro pálido. Nadie lo tocará mientras yo esté cerca. Nadie. Sentí un alivio cauteloso extenderse por mi pecho. La semilla estaba plantada. La alianza entre Alberto y el fantasma de Jeremías, si alguna vez existió, estaba destruida. Ahora había una nueva alianza, una nueva promesa, un nuevo pacto entre Alberto y Jorge, entre protector y protegido. Pero aún quedaba Jorge. ¿Cómo decirle que me iba? ¿Cómo asegurarme de que estaría bien? De que no se sentiría abandonado? Lo encontré la tarde siguiente sentado junto al arroyo que pasaba cerca de nuestra casa, arrojando piedrecitas al agua. Me senté a su lado en silencio por un rato, solo observando los círculos que las piedras hacían al caer en el agua. Tengo que irme por un tiempo, Jorge, dije finalmente, eligiendo mis palabras con cuidado. Voy a estudiar en una escuela lejos de aquí. Él dejó de arrojar piedras, mirándome con esos ojos grandes y tristes que tenía desde la tragedia. ¿Por cuánto tiempo? Hasta las vacaciones. Luego volveré a visitar, pero tendré que regresar a la escuela otra vez. Él, procesando la información. ¿Es porque ya no nos quieres? La casa mi corazón se apretó. Por supuesto que no. Los quiero más que a nada. Es solo que es una oportunidad. ¿Entienden? Una oportunidad para estudiar, para aprender, para tener un futuro mejor. ¿Vas a ser doctora? Preguntó, y había un brillo de admiración en sus ojos que me tomó por sorpresa. No lo sé, respondí honestamente. Tal vez maestra, como la señorita Ordóñez, o escritora, pero sea lo que sea, un día ganaré suficiente dinero para traerte a ti y a Alberto a vivir conmigo en una buena casa, en una gran ciudad. ¿Lo prometes? Preguntó, con los ojos iluminados por la esperanza. Lo prometo, respondí, tomando su pequeña mano entre las mías. Pero mientras ese momento no llegue, necesitas ser fuerte, necesitas estudiar, ayudar a mamá y papá, obedecer a Alberto. Él asintió, de verdad. Alberto dijo que va a cuidarme ahora, que será como tú. Sonreí, aliviada de saber que Alberto ya había hablado con él, que ya había asumido el rol de protector. Y lo hará, pero tú también necesitas cuidarlo, ¿entiendes? Son hermanos, tienen que cuidarse mutuamente. Él asintió de nuevo, pareciendo más viejo, más maduro que sus 9 años. Te voy a extrañar, Trudy. Yo también te extrañaré, pequeño, respondí, tragando el nudo que se formó en mi garganta. Pero escribiré cartas, muchas cartas, y cuando regrese de vacaciones, traeré historias de lugares que nunca has visto, de personas que nunca has conocido. Él sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su pequeño rostro de una manera que no había visto en mucho tiempo. Promet, respondí, sellando el pacto con un abrazo fuerte. A las siguientes 2 semanas pasaron en un torbellino de preparativos, despedidas, ansiedad y expectativa. Mi madre cosió 2 faldas y 3 blusas nuevas para mí usando telas que había guardado para ocasiones especiales. Mi padre, en un raro gesto de cariño, me dio una pequeña caja de madera que él mismo había tallado para guardar cosas importantes. La señorita Ordóñez me regaló 3 libros en un diccionario, una gramática y una antología de poesía española. Y luego, en una mañana de marzo, ahí estaba yo, con mi pequeña maleta de cartón, que contenía todo lo que poseía en el mundo, lista para subir al autobús, que me llevaría a Sevilla, a una nueva vida. En la despedida, en la estación, fue difícil. Mi madre lloró, algo que raramente hacía en público. Mi padre, incómodo con las muestras de emoción, solo apretó mi hombro con fuerza y dijo, «Anjas que valga la pena, pequeña». Jorge se aferró a mi falda, sollozando hasta el último momento. «Why, Alberto». Alberto me abrazó fuerte y susurró en mi oído, «No te preocupes. Yo me encargaré de todo aquí, te haré sentir orgullosa de mí». Y entonces llegó el autobús, resoplando,
imponente, aterrador. Subí los escalones con las piernas temblando. Encontré un asiento cerca de la ventana y saludé a mi familia mientras el autobús comenzaba a moverse, primero lentamente, luego más rápido, llevándome lejos de todo lo que conocía, de todo lo que amaba, de todo lo que temía. Mientras veía las casas de Villaluz hacerse más y más pequeñas, hasta desaparecer en el horizonte, sentí una confusa mezcla de emociones, a miedo, a lo desconocido, a lo que me esperaba en ese internado, en Sevilla. Tristeza por dejar a mi familia, especialmente a mis hermanos que tanto me necesitaban. Culpa por de alguna manera escapar, dejarlos atrás, pero también había algo más, un sentimiento que apenas me atrevía a admitir ante mí misma. Alivio. Alivio por dejar esa casa donde aún vivían tantas sombras, alivio por dejar atrás el fantasma de Jeremías, las miradas ocasionales de mi padre, después de unos vasos de vino, los silencios pesados de mi madre, alivio por finalmente tener la oportunidad de ser solo Gertrudis, no la hija, no la hermana, no la víctima, solo yo misma, con todas las posibilidades que eso implicaba. Y también había esperanza, esperanza de que la alianza que había destruido, la de Alberto con el fantasma de Jeremías, si alguna vez existió, permaneciera destruida. Esperanza de que la nueva alianza que había ayudado a forjar entre Alberto y Jorge, basada en la protección y el cuidado mutuo, se fortaleciera en mí. O sea, esperanza de que las semillas que había plantado a través del poder de mis palabras crecieran fuertes y saludables. El autobús continuó su camino, atravesando campos y colinas, llevándome a un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Y mientras veía pasar el paisaje, sentí algo extraño, algo que no había sentido en mucho tiempo, y libertad. La sensación de que, por primera vez en mi vida, mi destino estaba en mis propias manos. No sabía qué me esperaba en Sevilla, en la escuela Santa María, en la vida que vendría, pero sabía una cosa con certeza: nunca más sería víctima, nunca más sería silenciada, nunca más dejaría que el mal, en cualquiera de sus formas, destruyera lo que amaba sin luchar. El poder de las palabras me había mostrado esto, que, incluso en los momentos más oscuros, tenemos la capacidad de influir, de cambiar, de transformar, y llevaba este poder conmigo como un arma secreta, una herramienta preciosa, un talismán contra las sombras que siempre amenazarían con regresar. En el autobús siguió su curso, y yo seguí el mío. ¿Hacia dónde exactamente? Solo el tiempo lo diría. Pero estaba yendo, y eso en sí mismo era una victoria. Han pasado tantos años desde esa mañana en la estación de autobuses. Hoy, con 83 años, sentada en el porche de mi casa en Barcelona, mirando el jardín florido que planté con mis propias manos. Aún recuerdo todo como si fuera ayer. La escuela Santa María en Sevilla fue mi primer paso hacia la libertad. No fue fácil al principio, las reglas estrictas, el silencio obligatorio durante las comidas, las miradas curiosas de las otras chicas hacia la recién llegada del campo, con ropa sencilla y un acento marcado. Pero había algo dentro de mí, una fuerza que ni siquiera yo conocía del todo, que me hacía seguir adelante día tras día. A las monjas pronto notaron mi amor por los libros, mi sed de conocimiento. La hermana Catalina, la bibliotecaria, se convirtió en mi primera mentora, abriendo las puertas de ese paraíso de libros que era la biblioteca de la escuela. Lee todo, Gertrudis, decía, el conocimiento es el único bien que nadie puede quitarte. Durante las vacaciones, regresaba a Villaluz. El primer regreso fue el más difícil. Tenía miedo de lo que encontraría, de los cambios que podrían haber ocurrido en mi ausencia. Pero, para mi alivio, encontré a Alberto cumpliendo su promesa. Se había convertido en el protector de Jorge, manteniéndolo a salvo, ayudándolo en la escuela, siendo el hermano mayor que nunca tuvimos. Realmente, estás diferente. Trudy, me dijo Alberto, durante esa primera visita. Hay un brillo en tus ojos, pareces libre, y era cierto. Cada mes, lejos de Villaluz, lejos de esa casa, lejos de las sombras del pasado, me transformaba un poco más, como una planta que finalmente encuentra la luz
Después de crecer en las sombras, florecí. Los años en el internado pasaron rápidamente. Me gradué con honores, ganando una nueva beca para continuar mis estudios en la Escuela de Magisterio en Barcelona. Iba a convertirme en maestra, como la señorita Ordóñez. Mi primera inspiración, fue por esa época cuando recibí la noticia. Mi padre había fallecido. Un accidente en la Almazara, una máquina que falló, una vida que se apagó en un instante. Regresé para el funeral, con el corazón apesadumbrado, no por tristeza, sino por un sentimiento complejo que no podía nombrar. Nunca fuimos cercanos, mi padre, yo. Nunca fue cruel, pero tampoco fue realmente presente, realmente protector, realmente un padre. En el funeral, noté cómo Alberto, entonces de 17 años, sostenía firmemente la mano de nuestra madre, cómo consolaba a Jorge, entonces de 13 años, cómo había asumido el rol de hombre de la casa, con una dignidad silenciosa, que me llenó de orgullo. A mi mentira, mi manipulación de años atrás, había dado frutos que nunca podría haber predicho. Había creado no un monstruo como Jeremías, sino un protector, un hombre verdadero. Después del funeral, mi madre me llamó a un rincón. Tu abuelo dejó una pequeña casa en el pueblo, dijo. Estoy pensando en vender la finca, mudarnos allí con los chicos. Alberto ya ha conseguido un trabajo en la tienda del señor Jiménez. Jorge está yendo bien en la escuela, será mejor para nosotros. Asentí, aliviada de saber que estarían en el pueblo, más cerca de los recursos, más lejos de la casa, donde aún vivían tantas sombras. Regresé a Barcelona, a mis estudios, a la nueva vida que estaba construyendo. Enviaba dinero cada mes, visitaba cuando podía, mantenía el contacto a través de cartas. Poco a poco, la herida sanó, nunca desapareciendo del todo, pero convirtiéndose en una marca menos dolorosa, un recordatorio de lo que había sobrevivido, de lo que había superado. Me gradué de la Escuela de Magisterio y comencé a enseñar en una escuela pública en Barcelona. Amaba mi trabajo, amaba ver los ojos de los niños iluminarse cuando aprendían algo nuevo, cuando descubrían el poder transformador de las palabras. Y el conocimiento fue en una fiesta de maestros donde conocí a José. Enseñaba matemáticas en una escuela cercana, era viudo, tenía una sonrisa gentil y ojos que inspiraban confianza. Nuestra relación fue lenta, cautelosa, especialmente por mi parte. Los horrores del pasado habían dejado marcas profundas, haciendo difícil confiar, abrirme, permitirme ser vulnerable. Pero José fue paciente, no presionó, no exigió, no cuestionó, simplemente estaba allí, constante como una roca, gentil como una brisa de verano, poco a poco, muy poco a poco. Las murallas que había construido alrededor de mi corazón comenzaron a ceder el día que finalmente le conté sobre mi pasado. No todo, no los detalles más sórdidos, pero lo suficiente para que entendiera las cicatrices que llevaba. Él tomó mis manos, me miró a los ojos y dijo: Angertrudis, eres la persona más fuerte que he conocido, y te prometo que mientras viva, nadie volverá a lastimarte así. Le creí, y por primera vez, desde aquellos días terribles en Villaluz, permití que alguien se acercara realmente, me conociera de verdad, me amara de verdad. Nos casamos en un domingo de primavera, en una ceremonia sencilla, en la iglesia del barrio. Mi madre vino junto con Alberto y Jorge. Alberto, ya hombre de 22 años, trabajando como gerente de la tienda donde había comenzado como ayudante. Jorge, de 18 años, a punto de empezar la carrera de Derecho, gracias a una beca que conseguí para él, a través de la escuela donde enseñaba. Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Tenía un trabajo que amaba, un esposo que me respetaba y adoraba, una familia que, a pesar de todas las tragedias y dificultades, había encontrado su camino en las sombras del pasado. Aún aparecían, ocasionalmente en pesadillas, en momentos de inseguridad, en reacciones exageradas a situaciones que recordaban, aunque fuera vagamente, aquellos tiempos terribles. Pero ya no controlaban mi vida, ya no definían quién era yo. Tuvimos una hija, Elena, en honor a mi suegra, y luego, 3 años después,
un hijo, Antonio, el nombre de mi suegro. Crié a mis hijos con todo el amor, toda la protección, toda la libertad que no tuve. Les conté historias, les enseñé valores, les mostré el poder transformador de las palabras y el conocimiento. Y siempre, siempre estuve atenta a cualquier señal, cualquier indicio de que las sombras del pasado pudieran amenazar a mis hijos. No como una obsesión, no como un miedo paralizante, sino como una vigilancia consciente, una determinación feroz de romper cualquier ciclo antes de que pudiera siquiera comenzar. A los años pasaron. Mi madre falleció pacíficamente mientras dormía a los 72 años. Alberto se casó, tuvo 3 hijos, expandió el negocio que ahora era suyo, construyó una vida sólida y respetable en Villaluz. Jorge se graduó en Derecho, se mudó a Madrid, se convirtió en un abogado respetado, defensor de causas sociales, y Óscar, durante muchos años, no supimos nada de él. Fue como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Aquel día que huyó tras la muerte de Jeremías, hasta que un día, casi 20 años después, recibí una carta con un sello extranjero: querida o hermanao, comenzaba la carta. Espero que esto te encuentre bien, feliz, en paz. Escribo desde Argentina, donde he vivido durante muchos años. He construido una vida aquí, lejos del pasado, lejos de las sombras. Tengo una esposa, 2 hijos. Soy carpintero, trabajo con mis manos, construyo en lugar de destruir. La carta continuaba Briefman, contando sobre su vida, sus elecciones, su arrepentimiento por el pasado, y terminaba con una súplica: no pido tu perdón, Gertrudis. Sé que lo que hice, lo que permití que se hiciera, es imperdonable. Solo quiero que sepas que nunca olvidé, nunca dejé de arrepentirme, nunca dejé de desear tu felicidad. Lloré al leer esas palabras. Lloré por el chico que Óscar había sido, por el hombre en que se había convertido, por el horror que compartimos, por la redención que parecía haber encontrado a su manera. No respondí de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar, para decidir si quería reabrir esa puerta, restablecer esa conexión. Finalmente, meses después, envié una respuesta breve, contando un poco sobre mi vida, mi familia, evitando tocar directamente el pasado. Terminé con: espero que hayas encontrado paz. Óscar, yo he encontrado la mía. Mantenemos un contacto esporádico desde entonces, en cartas ocasionales, noticias familiares, siempre bailando alrededor de las sombras del pasado, sin enfrentarlas directamente. Era suficiente, era lo que podíamos ofrecernos mutuamente. Después de todo lo que había pasado, la vida siguió su curso. Mis hijos crecieron, se casaron, me dieron nietos. José y yo envejecimos juntos, compartiendo alegrías, superando dificultades, construyendo una vida que, aunque sencilla, era rica en amor, en respeto, en paz. Cuando José falleció hace 5 años, tras una larga batalla contra el cáncer, pensé que no sobreviviría al dolor, pero sobreviví, como siempre había sobrevivido. ¿Cómo había aprendido a sobrevivir desde aquellos días terribles en Villaluz hoy? Con 83 años, miro hacia atrás y veo una vida que, a pesar de su comienzo trágico, fue plena, significativa, victoriosa. Veo los rostros de mis hijos dimisenaitos y sé que logré romper el ciclo, que las sombras del pasado, por poderosas que fueran, no lograron extenderse a la siguiente generación, que el poder de las palabras, ese mismo poder que descubrí siendo niña, manipulando a mis hermanos para protegerme a mí y a ellos, sirvió al final para crear, para enseñar, para sanar y no para destruir. ¿Y qué aprendí después de todo este viaje? Que somos más fuertes de lo que imaginamos, que las heridas más profundas pueden sanar, aunque dejen cicatrices, que es posible encontrar luz, incluso en la oscuridad más absoluta, y que al final, lo que define nuestra vida no son las cosas terribles que nos pasan, sino cómo elegimos responder a ellas. Eso es lo que quería compartir con ustedes hoy, queridos espectadores, esta historia dolorosa, pero también de esperanza y superación,
Espero que, de alguna manera, toque sus corazones, los haga reflexionar, tal vez incluso ayude a alguien que esté pasando por momentos difíciles. Si les gustó mi historia, por favor, dejen un me gusta abajo y suscríbanse al canal Cuentos de los Abuelos para seguir más historias de abuelos como yo, que llevamos marcas profundas, pero también mucha sabiduría para compartir. Gracias por escucharme. Aquí siente el corazón cálido, sabiendo que ya no está sola con sus recuerdos. Que Dios los bendiga a todos.